La siguiente ponencia la va a dar Estefanía Rodríguez, que es logopeda de la unidad de red infantil del Hospital Beata María de Madrid, que en este caso nos va a hablar del abordaje miofuncional de los problemas deglutorios y de control del babeo. Entonces, cuando quieras. Bueno, eso, primero, muchísimas gracias por estar todos aquí y por esta invitación. El tema que vamos a tratar a continuación es un poco el abordaje de todos los problemas que se relacionan con la esfera orofacial o miofuncional y que van a repercutir sobre todo en los niños con síndrome de Angelman, en la alimentación y en el control del babeo, que además son dos aspectos que a nivel familiar suponen un estrés y una ansiedad importante. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la terapia orofacial o miofuncional, de qué se encarga esta especialidad. Entonces, es una disciplina que lo que hace se encarga de estudiar las diferentes estructuras a nivel facial y cómo se interaccionan ellas para poder desempeñar una serie de funciones, como son la alimentación, el control del babeo, el habla, la respiración, la mímica facial, etc. Y a partir de ese estudio, por medio de unas técnicas específicas y unos procedimientos, pues vamos a intentar corregir todas las patologías que puedan aparecer, ¿vale? Con el objetivo, sobre todo, de conseguir que las funciones se desarrollen de la mejor manera posible y que la calidad de vida del paciente, en este caso del niño, pues mejoren. ¿Por qué es importante esta terapia en los niños con síndrome de Angelman? Pues porque si revisamos un poco los estudios, la bibliografía que hacen referencia a este síndrome, vamos a ver que presentan muchas dificultades relacionadas con todo lo que es la motricidad orofacial, cómo mueven ellos los órganos necesarios para alimentarse, para hablar, para controlar el babeo, etc. Y que eso va a repercutir sobre todo en estas dos funciones, en el control de la alimentación y en el control del babeo. Y esto no solo va a repercutir ahí, sino que va a repercutir en toda la dinámica familiar y en el desarrollo del niño, no solamente el desarrollo más físico, sino en su desarrollo educativo, en su desarrollo social, etc. Entonces nos vamos a centrar en esos dos aspectos, en un primer momento en la alimentación y luego en un segundo bloque en el babeo. Igual, ¿qué es la alimentación? Si nosotros buscamos en el diccionario qué es la alimentación, pues se viene que es la acción o el efecto de alimentar o de alimentar a una persona o de alimentarse uno mismo. Pero realmente esta definición se nos queda muy corta, ¿vale? Entonces necesitamos entender por un lado que es una necesidad básica que hay que cubrir, necesitamos estar bien nutridos y bien hidratados para poder sobrevivir lo primero, pero también para poder hacer frente a todas las exigencias del entorno. Y debemos entender también y tener muy en cuenta que el niño en su desarrollo necesita estar muy bien nutrido para poder desarrollarse no solamente en su cuerpo, sino a nivel más físico, pues para poder correr, saltar, jugar y a nivel psicológico, cognitivo, para que pueda aprender todo aquello que se le vaya pidiendo en su entorno. Pero al mismo tiempo, y tampoco debemos olvidarlo, es una actividad social, es una actividad de relación. ¿Vale? Desde el principio, cuando el niño nace, bien por la lactancia materna o bien con el biberón, se va a crear un vínculo, una relación con la persona que alimenta al bebé. Y a partir de ahí esas relaciones van a ir aumentando a otros contextos y situaciones. Todos nos hemos planteado alguna vez, a mí por ejemplo, no me gusta comer sola. O sea, es muy aburrido comer sola, nos gusta comer en grupo, con otras personas, dialogar, celebramos alrededor de la comida y muchas veces en estos niños nos olvidamos de esa parte más social o de relación con la comida. Y normalmente pues tienen que comer separados o solos o en otro momento, en otro entorno, etc. Por ello, un poco el objetivo que vamos a buscar cuando trabajamos sobre la alimentación es, por un lado, que ésta sea segura, ¿vale? Que el alimento que proporcionemos al niño no suponga un riesgo para él, que no sea atragante, que no haya un riesgo de aspiraciones, que eso cree pues, unas infecciones o un riesgo de asfixia. Entonces tendremos que adaptar la alimentación a esas necesidades, pero también vamos a buscar que esa alimentación sea eficaz, ¿vale? Que el aporte que estamos dando al niño sea el suficiente para poder desenvolverse en su día a día. Y por último, y no menos importante, que sea placentero, ¿vale? Que el momento de la alimentación sea un momento placentero para el niño y para la persona que da de comer.
¿vale? Porque muchas veces nos centramos mucho en cómo come el niño o la dinámica o la situación de la alimentación del niño y no tanto de las personas que se encuentran a su alrededor, como comentabais antes, pues de si se le roba la comida al hermano, un poco ese entorno en la alimentación. Vale, entonces también debemos de tener en cuenta que los niños van pasando por diferentes etapas en la alimentación y que muchos de los problemas que vamos a ver no aparecen de la noche a la mañana. A mí me pasa mucho que cuando llegan los padres a las sesiones suelen llegar cuando los problemas aparecen en la cuchara, el paso de la cuchara y en la masticación, ¿vale? Que es cuando mayor exigencia van a tener los niños y más se complica esta actividad. Pero cuando empiezas a preguntar y a rascar un poco, empiezas a ver que esos problemas relacionados con la alimentación vienen de mucho antes y que son niños que han pasado por problemas en la lactancia materna, en el biberón, en el uso del vaso y tal. Pero esos problemas, pues bueno, se han ido solventando poquito a poco, hasta que llega un punto en el que aquello es insostenible. ¿Qué es lo que pasa? Además, que todos esos aprendizajes se han ido haciendo en una base que ya es errónea. Entonces vamos a tener que volver bastante atrás para solucionar los problemas de base y empezar a construir nuevamente sobre unas bases mucho más sólidas y eficaces. Entonces, ¿con qué dificultades nos solemos encontrar? ¿Qué es lo que vosotros como padres o otros profesionales suelen comentarnos? Pues nos encontramos con dificultades que podemos englobar en estas áreas. Bien, problemas relacionados con la motricidad orofacial, ¿vale? Con cómo el niño mueve los órganos, mueve la lengua, los labios, todo lo que es la sensibilidad, la propiocepción, etcétera. Vamos a encontrarnos también problemas con los prerequisitos previos, qué es lo que necesito yo haber aprendido o desarrollado antes de introducir ciertas o de continuar el desarrollo en la alimentación. También problemas relacionados con el momento propiamente de la comida, con la variabilidad, con las técnicas y utensilios que utilizamos y también vamos a hacer referencia a las experiencias negativas que yo voy acumulando con respecto a la alimentación. Y siempre tener en cuenta que todo esto lo vamos a poder encontrar en cualquier momento del desarrollo del niño. Entonces, algunos ejemplos, he ido poniendo ejemplos de las dificultades que normalmente aparecen en estos niños. Entonces, los padres, por ejemplo, comentan que en las primeras etapas suelen ser niños que no se enganchan correctamente al pecho si hay una lactancia materna o al biberón, que les cuesta pues, hacer un buen cierre de los labios alrededor del pecho de la tetina, que no tienen fuerza para succionar, que se fatigan rápidamente, que las tomas se hacen eternas o que las tomas son muy cortas y necesito hacer muchas a lo largo del día. Que muchas veces cuando empieza a pasar a la cuchara o al vaso veo como que no saben mover muy bien la lengua, no saben qué hacer con ella. Yo meto la cuchara en la boca y aquello es, madre mía, una fiesta. Empiezan a escupir, parece que escupen, pero realmente no escupen. Lo que hacen es, bueno, pues un poco sobrevivir. ¿Qué puedo hacer yo con este pobre control? Pues lo que puedo. Y entonces a veces pues aparecen esas conductas como de escupir o de no querer el alimento. No saben beber de vaso, igual, no saben hacer un buen cierre de los labios alrededor del vaso. Son niños que a lo mejor vuelcan el vaso directamente porque no sé cómo sorber, no sé cómo controlar el líquido dentro de la boca y eso al final produce pues, o bien un riesgo mayor de que se atraganten o que todo el líquido, todo el alimento pues, acabe más en el babero que lo que he comido. Entonces, pasamos a la masticación y nos encontramos con más problemas todavía, porque a la hora de masticar mi control motor y mi desarrollo tiene que haber evolucionado y necesito unos patrones mucho más elaborados y mucho más complejos de los que he ido adquiriendo anteriormente. Necesito mover la lengua hacia los lados para llevar el alimento a las muelas, necesito poder masticar, todo eso de una forma controlada, necesito cerrar muy muy bien los labios para poder comer. Yo os invito a todos a que en algún momento bebáis o comáis con los labios abiertos. Es de lo más difícil que hay, sobre todo beber o intentar tragar. O sea, es casi imposible. Entonces, pedirles a ellos que lo hagan, pues claro, ya veréis las compensaciones que hacéis. Si alguno en casa se atreve a probarlo. También debemos prestar mucha atención a los prerequisitos previos en la alimentación, sobre todo en estos niños en los que su desarrollo discrepa de su desarrollo cronológico, o sea, su edad de desarrollo discrepa de su edad cronológica, porque llega un punto, sobre todo con la alimentación, en el que cumplen tal edad y entonces hay que empezar a meter otros alimentos. Hay que cambiar, hay que pasar a la cuchara porque hemos llegado a tal edad. Pero muchas veces estos niños no están preparados
por desarrollo no están preparados para hacer ese paso. Entonces, son niños que a lo mejor no se mantienen correctamente sentados, y si yo no me mantengo correctamente sentado, difícil voy a controlar o voy a poder beber o voy a poder usar la cuchara para comer. ¿Por qué? Porque voy a adquirir una posición muy blandita, en la que la cabeza se me va a ir un poquito para atrás, entonces ahí todo es mucho más difícil de controlar y de organizar. Son niños que muchas veces no han explorado su entorno. Los niños necesitan llevarse objetos a la boca para ir probando y adquiriendo experiencias sobre texturas, temperaturas, consistencias. Yo hoy me cojo la mano, la meto en la boca y fíjate, pues esta es más blandita, la muerdo y es más blanda, pero mañana meto el zapato y anda, aquí tengo que hacer más fuerza para morder. Y eso me va a dar experiencias que mi cerebro va a integrar y luego va a generalizar al momento de la alimentación. Lo mismo con las manos. Lo típico que a los niños se les da alimento y se les deja para que lo toquen, lo apachurren, noten si es pegajoso, si es duro, si es blando. Y luego esas experiencias que yo he tenido con las manos, voy a llevarlo a la boca y ya sé, mira, esto que yo toca duro, fíjate, pues también tengo que masticarlo con más fuerza. Esto que era más pegajoso se me queda pegado también. Entonces, esas experiencias nos van a ayudar en la evolución de la alimentación. Con el momento de la comida, ¿qué es lo que suele ocurrir y que hemos hablado antes? Que muchas veces por necesidad, los niños tienen que salir de esa relación social de la comida. Necesitamos que coman aparte, pero sí que es verdad que hay veces que podemos usar pequeñas estrategias para que en ciertos momentos de la alimentación estén incluidos, pues, en el momento de la comida con los hermanos, con los padres, en celebraciones, etcétera. A lo mejor sí que por las necesidades especiales del niño o individuales necesito darle de comer antes, pero luego pues el postre puedo compartirlo con la familia o puedo hacer que ese momento sea el de juego con la comida, etcétera, e integrarlo en el momento de alimentación más social. Además, en muchos casos nos olvidamos de lo que es anticipar al niño qué es la hora de comer y qué es lo que se va a comer. ¿Vale? A mí me pasa que cuando me ponen un plato delante en la mesa, yo primero lo miro. Antes de comer, miro a ver qué hay, busco por las esquinas a ver qué tiene, lo huelo, y eso hace que mi organismo se vaya poniendo en marcha y vaya tirando de experiencias previas de, mira, esto lo conozco, esto olor me suena, esto también, fíjate, por aquí tengo unos guisantes que ya también los conozco, y vaya preparando a mi organismo para la alimentación. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con estos niños? Que tienes al niño sentado, la madre enfrente y la comida aquí. ¿Por qué? Porque si llega la edad, me es más cómodo a mí para darle de comer, etcétera. Y de la noche a la mañana a mí me han sentado aquí y me han empezado a dar de comer. No hemos preparado para nada el momento de la alimentación. ¿Vale? Entonces, son aspectos que hay que tener también muy en cuenta a la hora de dar de comer a estos niños. Y otro aspecto también muy importante es el de toma de decisiones sobre su propia alimentación. Es verdad que el tema de la comunicación es un problema, porque ellos muchas veces no van a poder comunicarnos qué es lo que quieren comer o lo que no quieren comer, pero lo mismo, hay otras estrategias. El otro día una madre me comentaba que había empezado a trabajar con ella el ofrecerle el oler el alimento antes de dárselo de comer, y que se había sorprendido de lo fácil que le era reconocer si le gustaba o no le gustaba, porque cuando el olor le gustaba, ella sonreía, y cuando no, retiraba la cabeza. Es una forma de comunicación muy sencilla, pero ella estaba averiguando qué alimentos le gustaban más de los que no le gustaban para nada. Y muchos de los problemas de conducta que ella tenía en el momento de alimentación estaban desapareciendo porque estaba escuchando a su hija. No todos, a mí tampoco me gustan todas las comidas, que no quiere decir que no ofrezcamos y que haya que llevar una dieta variada, pero que sí que hay que tender un poco a esas necesidades individuales. Vale. Lo mismo ocurre con la variabilidad. Muchos de estos niños necesitan llevar una dieta adaptada a sus necesidades, bien porque no sepan masticar y entonces hay que alargar el momento de lo que es la etapa del puré, de la cuchara, o porque no tienen un buen control y entonces existe un riesgo de que se atraganten, etcétera, y necesitamos tener una dieta como muy restringida. Entonces, aunque sea restringida, nosotros podemos ampliar mucho el abanico de experiencias. Vosotros pensad que desayuno, comida, merienda y cena tuvieseis que comer un puré, que aunque lo varíes, siempre es verdura pollo, verdura pescado, verdura carne. Yo al tercer día me negaba a comer, porque estoy hasta aquí del puré. Entonces,
tenemos que intentar dar otras opciones en cuanto a sabor, temperatura, la presentación, etcétera, a estos niños, ¿vale? Y hay opciones. También tenía un caso en el que se había hecho un registro para ver los problemas de alimentación de una familia y la madre me comentaba que tenía muchos problemas para dar de comer con puré a su hijo, que se negaba a comer, que no quería comer y que no quería comer. Estábamos ahí en valoración y tal, y resulta que una semana la madre se va por trabajo fuera y deja al padre encargado de la alimentación. Y yo hablo con el padre y me dice que todo va fenomenal, que se come los purés, vamos, que da gusto. Y yo decía, pues no lo entiendo, o sea, que hay algo que nos estamos perdiendo. Bueno, pues después de mucho preguntar, resulta que al padre le encantan las especias, le encantan. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Preparaba los purés de su hijo en base a sus preferencias también, que resulta que coincidían con las de su hijo. Y se estaba comiendo los purés, pero claro, le echaba curry, le echaba pimienta, le echaba todas las especias que se encontraban en el armario. Y el niño estaba encantado. Claro, lo que no quería era el puré de hospital, puré sin sal, sin nada. O sea, es que son sosos. Entonces, claro, llega una edad, cuando son chiquitines no les puedes meter tanta variabilidad, pero cuando tienen 3, 4 años y siguen con el puré, tú a un niño en otras circunstancias ya le hubieses ofrecido un gran número de alimentos y de sabores, porque a ellos no. Entonces, planteamos un poco ese tipo de cosas. Igual con la presentación, o sea, yo el puré de la izquierda me lo comería, pero me gusta más el de la derecha, y es un triste puré de patata. Entonces, bueno, que tampoco hace falta ser arguiñano, pero sí que la presentación te llame, que comemos por los ojos, entonces dale un poquito de... Vale, otro aspecto muy importante a tener en cuenta son los utensilios y las técnicas que vamos a utilizar durante la alimentación. ¿Vale? Entonces traigo dos vídeos de una niña, en principio sin dificultades, pero para que veáis también que los padres normalmente no os fijáis en estas cosas. Entonces, bueno, vamos a poner el primero. ¿Vale? En este primero la madre le está dando de beber, es de las primeras veces que ofrece un vaso a su hija, ella está encantada, pero claro, el tamaño del vaso, o sea, por favor. Claro, o sea, lo normal es que tú ofrezcas de tu vaso. Ella ahí lo hace bastante bien, aunque al final se atraganta un poco. Ahí se atraganta. Pero claro, para poder beber de ese vaso tan grande que tiene tan poca agua, yo necesito echar muy atrás la cabeza. Entonces, el riesgo de que se atragante es mucho mayor. Entonces, que luego lo hace muy bien, pero... Todo esto plantearlos en aquellos niños que encima tienen unas dificultades. En este caso ella se va a adaptar bastante bien, una vez que coge el agua baja la cabeza para tragar, pero hay otros niños que no tienen esas estrategias o que no se adaptan tan bien, porque sus dificultades no se lo permiten. Y esta es la misma niña con una cuchara. Entonces, fíjate lo que se mueve, porque hay ruido por detrás, todos los distractores que hay. Fijaos que saca la lengua cuando va a recibir el alimento. Y que aquí hace un cambio de cuchara. Como la madre ve que saca la lengua y dice, voy a cambiar de cuchara. Y entonces decide ofrecerle una todavía más grande. Claro, imaginaos, a mí me meten una cuchara de ese tamaño, proporcional a mi boca, y yo no sé qué hacer con ello en la boca. O sea, la cuchara más el alimento y ya no puedo mover nada más. ¿Cómo me voy a organizar ahí? ¿Cómo voy a recoger el alimento? ¿Cómo voy a intentar tragarlo? Es muy complicado. Entonces, por eso siempre cuando los padres vienen a las sesiones, el día de la evaluación, les recomiendo, o sea, les pido que me traigan su alimento y sus utensilios, lo que utilicen normalmente ellos para dar de comer a sus hijos. Y siempre me dicen, no, pero si es una cuchara normal. Bueno, normal, cada uno llama a normal lo que tiene en su casa. Yo la que tengo en mi casa también es de este pelo. Y como tan a gusto. Ahora otros a lo mejor se atragantarían con ella. Entonces, siempre ver qué tipo de utensilios se están utilizando con los niños. Y es verdad que en el mercado existe una amplia variedad, creo que demasiada en algunos casos, sobre los diferentes utensilios que podemos utilizar durante la alimentación y que deberemos ir adaptando al momento de desarrollo del niño. Desde el principio con la tetina, que hay tetinas de diferentes tamaños, con orificios más o menos grandes, que llevan un flujo más o menos rápido y que habrá que adaptarlo a las necesidades de cada niño.
hasta el uso de la cuchara. Según el tamaño de la boca del niño, vamos a elegir una cuchara más grande o más pequeña, con una profundidad que no sea aquello, una pala, para que pueda hacer un buen barrido. Y lo mismo con el vaso. Y vamos a diferenciar aquello que vamos a utilizar en el momento que vamos a ayudar o vamos a asistir en la alimentación de aquellos que luego vamos a usar para la autonomía, porque las necesidades van a ser totalmente distintas. De primeras yo voy a usar un vaso más pequeño para favorecer el beber, y después a lo mejor necesito pues uno con asas o uno antigoteo porque el niño bebe moviéndose, etcétera. Y vamos a ir adaptando el material a las diferentes situaciones. Vale. ¿Y todas estas dificultades qué es lo que hace? Pues que muchas veces tanto los niños como las familias tengan una experiencia bastante negativa con el momento de alimentación. Claro, vosotros pensad que aquellos niños que tienen muchas dificultades para comer realmente van a sobrevivir, van a intentar hacer lo que pueden, pero esa experiencia no es muy positiva, no es muy agradable. Cada vez que entra algo en la boca yo no sé muy bien qué hacer con ello, tengo la sensación de que me voy a atragantar, mi madre va muy rápido dándome una cucharada detrás de otra, o mi padre me da una cantidad que yo no sé qué manejar. Y además, como no es muy agradable para mí comer, pues empiezo a quejarme. Y entonces los padres empiezan a llevar, bueno, pues estrategias que todos hemos llevado en algún momento de, pues si no comes, pues te dejo sin comer hasta que tengas hambre, o si no comes te quito la tele, tal. Y eso se convierte en un castigo. Y la comida se convierte en un castigo, tanto para el niño como para la familia. Entonces, necesitamos cambiar un poco esa dinámica para que realmente los problemas de base con la alimentación no se conviertan en un problema de conducta relacionado con la alimentación. Vale, y eso un poco en referencia a la alimentación. ¿Qué pasa con el babeo? Pues el babeo es normal durante el primer año de desarrollo del niño y es necesario pues para adaptarse a los cambios en la alimentación. Vamos a necesitar más saliva según vamos pasando a alimentaciones más a texturas más duras para poder formar correctamente el bolo, también porque no existe una suficiente maduración para hacer ese control de la saliva y empiezan a aparecer los dientes y los niños pues salivan más. Pero a partir del segundo año de vida esa falta de control debe de ir desapareciendo y al final tiene que ser ocasional o de muy poco volumen. Pero en ocasiones esto no ocurre así y tenemos niños que más allá de los 2 años y pico, 3, continúan con un babeo. Este babeo va a afectar no solamente a un tema más médico de pues, que se puedan producir irritaciones o infecciones, etcétera, sino que va a repercutir en otras esferas del desarrollo del niño. Por ejemplo, a nivel social, si mi hijo babea y está jugando en el parque y tiene las manos mojadas, tiene los juguetes mojados, etcétera, y se acerca a otro niño a jugar, pues es bastante probable que eso cree cierto rechazo en el resto de los iguales. Lo mismo a nivel educativo, si yo estoy trabajando con unas fichas o con un juego y cada vez que me agacho para jugar la saliva se cae, pues mi trabajo se va a mojar o tiene que andar un adulto pendiente de limpiar, de recoger y todo eso va a interferir en el desarrollo más social y educativo del niño. Y no solo ahí, sino también en su plano más emocional. Pues claro, hay un rechazo de los iguales, mi trabajo se estropea, tiene que haber un adulto aquí limpiando, etcétera. Y, por supuesto, muy importante, descartar cualquier patología que pueda justificar esta falta de control del babeo. Bien que haya vegetaciones, lo que han dicho antes del reflujo que produce el babeo, etcétera. O alguna medicación que también a veces altera un poco estos aspectos. ¿Y qué es un babeo excesivo? Porque hay muchas veces que dices, bueno, es que es un poquito de saliva que se cae. Bueno. O sea, esto es un ejemplo con uno de los peques que tengo en sesión. Entonces, realmente es que el babeo es importante. Entonces, claro, imaginaros esto en una relación social o en el trabajo en clase. O sea, realmente esto es un problema. No es un poquito de saliva que se me cae, es que es una gran cantidad. Y entonces, ¿cómo se produce un poco el proceso del control de la saliva? Así a grandes rasgos, para que entendamos qué aspectos son los que pueden fallar y que realmente este control de la saliva es muy complejo. O sea, no es que no lo pueda tragar o que haya un aumento de la salivación, sino que hay muchos factores que van a influir en esta falta de control. Entonces, tenemos por un lado
que nuestro organismo segrega la saliva para mantener una hidratación, para poder crear mejor el bolo, para poder ser tragado en la alimentación, etcétera, y que esa saliva se va a ir acumulando en la parte posterior del labio inferior y entre el labio inferior y los dientes inferiores, ahí, y debajo de la lengua, y que va a llegar a un punto en el que nuestro organismo va a detectar una alerta de esto se está llenando, necesitamos vaciarlo. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a cerrar los labios, vamos a aspirar esa saliva, la vamos a colocar sobre la lengua y a partir de ahí la vamos a tragar. Todo esto en segundos, porque nosotros tragamos un montón de veces a lo largo del día y de una forma muy automática. Estos niños no lo tienen automatizado, ¿vale? Puede fallar, bien que haya un aumento de la segregación de saliva, que produzca más saliva, bien que cuando se acumula la saliva en los reservorios, esa señal de alerta de esto se está llenando no se produzca por un problema de sensibilidad, de que yo no noto que la saliva se está acumulando ahí, por un problema de atención. Hay un montón de aspectos que pueden interferir y entonces, claro, si yo no me doy cuenta de que aquello se está llenando, en un momento dado rebosa y allá que cae. Puede ser un problema en el cierre de los labios, en el aspirar la saliva para llevarla a la lengua, en el control de la lengua para poder tragarla. Hay un amplio número de factores que pueden producir esta falta de control. Y además tenemos que tener en cuenta que un aspecto que los padres me comentan también muy a menudo, que es que, claro, esto fluctúa mucho. Vamos a ver, si no controla la saliva, no la controla nunca, porque tenemos una semana muy buena y una semana que es un desastre. Pues porque hay otros factores como son la capacidad de atención, la emoción. Si yo me siento muy excitado, muy emocionado, voy a perder más el control sobre la saliva, la fatiga, situaciones antigravitatorias en las que yo me coloco boca abajo y entonces es más fácil que la saliva caiga. En esas situaciones yo voy a estar prestando atención a otras cosas y no me va a permitir prestar toda la atención que yo necesito a este aspecto que además me cuesta tanto. Por eso la fluctuación a lo largo del tiempo. ¿Y entonces qué podemos hacer? Tenemos todos estos problemas y ¿qué hacemos con ellos? Entonces, lo que he planteado es traer un ejemplo, un caso, ¿vale? Para que veáis un poco todas las, algunos ejemplos de opciones que podéis tener a la hora de trabajar con estos niños o de atender a estos niños. Como hemos dicho, tanto la alimentación como el control del babeo implican una complejidad y una variabilidad tan amplia, no hay dos casos iguales ni de broma, ni el mismo niño a lo largo del desarrollo va a ser igual, que es necesario una evaluación e intervención muy específica. Y para ello necesitamos llevar una evaluación no solamente de los diferentes profesionales, logopedia, fisio, teo, etcétera, que atienden al niño, sino de todo su entorno, del entorno familiar, del entorno escolar y social y del propio niño con sus intereses y sus motivaciones propias. ¿Vale? Y a partir de esa evaluación vamos a poder crear una intervención individualizada para cada una de las necesidades del niño. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que llega un niño pues, de unos 2 años y 10 meses que presenta problemas con la alimentación y con el control del babeo. Cuando empiezas a preguntar, empiezan a contarte que la lactancia materna ya fue dificultosa porque no se acababa de enganchar, que tardaron casi un mes en que esa lactancia fuese eficaz, que el cambio a purés, bueno, más o menos se manejaban, pero que al llegar la masticación aquello era horroroso. Incluso que en algún momento han tenido algún susto porque con los sólidos se ha atragantado. Es un niño que no ha explorado su entorno de forma oral, ¿vale? No ha cogido objetos y se los ha llevado a la boca, no se ha llevado a las manos, no tenía ningún interés por probar alimentos nuevos, nuevas texturas, etcétera, y que actualmente no es autónomo durante la alimentación. Además, los padres comentan que es un poquito torpe, que como que es muy blandito, que se cae muy fácilmente, que no le gustan los juegos así como muy de movimiento, etcétera. Y que actualmente su mayor preocupación es que el niño se niega a comer, no quiere comer de ninguna manera y que su percentil, tanto de peso como de talla, es bajo. Y eso es un problema. Sobre todo es su mayor preocupación, es decir, no come, vale, no come, yo quiero que coma lo que sea, pero que crezca, que esté nutrido, que esté hidratado, como sea, pero tiene que comer. Entonces, bueno,
nosotros nos reunimos en equipo para ver un poco, porque como veréis hay muchas áreas afectadas, no solamente de logopedia, sino que hay otras muchas cosas que están influyendo en el desarrollo correcto de la alimentación. Entonces, nosotros como equipo lo que hacemos es reunirnos y poner en común toda esta información para ver qué aspectos hay que valorar y a partir de ahí ir viendo qué es lo que se esconde debajo de estos problemas de alimentación y de control del babeo, desde las diferentes áreas. Eso, no solamente logo, fisio, tal, sino que a lo mejor tenemos que tirar de otros profesionales, bien médicos, etcétera, que nos ayuden a solventar estos problemas. Entonces, bueno, volvemos a los registros, uno más. Hoy es el día de los registros. Pero realmente, aparte de la valoración que los diferentes profesionales podamos hacer, necesitamos recibir mucha información, no solamente de los padres, sino también del entorno escolar, ¿vale? Entonces, normalmente mandamos este registro a casa y al cole, ¿vale? Para ver qué tal se desenvuelven o cómo es el momento de la alimentación en ambos entornos. A partir de la información que nosotros recibimos aquí, de la valoración específica que vamos a realizar, claro, podemos sacar variables como que esté influyendo la persona que debe de comer, en los tiempos entre comida y comida, porque no todos tenemos la misma necesidad de comer o la misma sensación de hambre. A lo mejor son niños que no tienen esa sensación de tener hambre o de estar llenos. Entonces, necesitamos ir viendo que los tiempos de alimentación son los adecuados, que el tipo de alimentación que se está dando, pues lo típico que hemos dicho antes es que el puré no le gusta, pero si le hace fulano sí, pero si le hace el otro no. Bueno, número de cucharadas, la cantidad es que él va comiendo, la conducta del niño ante la alimentación, ¿vale? Si es buena, si él está receptivo hacia el momento de la alimentación o no. El tiempo empleado, que ese es otro de los aspectos que las familias más reclaman, es decir, vale, sí, mira, consigo darle de comer, pero es que me lleva 1 hora y media. No puede ser que un momento de alimentación lleve 1 hora y media. Eso habrá que ver qué es lo que está fallando para intentar reducirlo. Y luego también recogemos las observaciones de, bueno, pues cosas que los padres observan durante la alimentación y también un poco para ver qué es lo que a ellos realmente les preocupa, que ellos puedan anotar ahí, pues mira, de esta comida lo que realmente me ha preocupado es esto, y poder también trabajar esos aspectos que tanto preocupan a la familia, que a lo mejor no es mi objetivo prioritario, pero que sí que tiene una repercusión importante en la dinámica familiar y será de lo primero que trabajemos. Uno de los aspectos más importantes a trabajar antes de meternos con la alimentación propiamente dicha, es el control postural, ¿vale? Hemos dicho que son niños que tienden un poquito a una alteración en el tono y en el control de sus movimientos y de su propio cuerpo. Entonces, vamos a necesitar organizar ese control postural de forma externa en un principio, ¿vale? Para que durante el momento de la comida solo se centren en comer, que ya tienen bastante. Pero claro, imaginaros que a mí me cuesta un montón mantenerme sentado, con la cabeza bien colocada, las manos para poder coger el cubierto, etcétera. Y además tengo que estar pendiente de cómo mastico, de cómo cierro los labios, tal. Entonces, vamos a intentar facilitarles un poco las cosas, por lo menos eso en el momento de la alimentación y no solo en el momento de la alimentación, en el momento de trabajar en casa, en el cole, etcétera. Y se pueden usar pequeños dispositivos que tampoco son muy complicados, en los que, como veis ahí en la imagen, está perfectamente sentada y eso le va a permitir una mejor organización de la cabeza, una mejor organización de las estructuras necesarias para la alimentación y que todo a partir de ahí sea mucho más fácil. Pero es que además también me va a permitir liberar un poco más mis miembros superiores, mis brazos, para poder, pues en este caso que ya es autónoma, poder usar mejor los cubiertos y comer de forma autónoma. Además, debemos tener en cuenta que esta correcta postura va a evitar pues, que el número de atragantamientos se reduzca, que la organización orofacial sea mejor y al final pues, facilitar esa autonomía en la alimentación. Hemos hablado también de que vamos a tener que hacer una adaptación del alimento propiamente dicho, ¿vale? Vamos a buscar aquella textura, aquella consistencia que mejor o que mejor venga al niño, vale, pues el niño no sabe masticar todavía, estamos trabajando con los purés, pero a lo mejor podemos empezar a meter algo de fácil masticación al final de la alimentación para que también vaya teniendo nuevas experiencias, etcétera. Podemos cambiar la temperatura, podemos meter sabores más ácidos, más dulces, etcétera en el alimento para que sea también más atractivo para el niño.
La cantidad, una cuchara pequeña adaptada a la cavidad a la boca del niño, y una cantidad también que el niño pueda manejar. Nos interesa que durante el tiempo de la alimentación sea un tiempo de aprendizaje y de trabajo. No me interesa meter la cuchara con el alimento en la boca y como a los pavos casi, o sea, cae y que lo trague como pueda. No, si voy a dar una cuchara, que sea de la mejor forma posible, que haga un buen cierre de labios, que mueva bien la lengua, que lo trague de una forma organizada, que todo esto nos sirva de aprendizaje. Y que la velocidad entre la cuchara y la cuchara, pues sea un poco lenta, porque tendemos a una cuchara detrás de otra y no a dejar descansos y tiempo para que el niño vuelva a organizarse, vuelva a prestar atención a la actividad en la que estamos, etcétera. Vamos a adaptar los diferentes utensilios, lo que decía antes. Vamos a separar aquellos utensilios que necesitemos para dar de comer o asistir en la alimentación de los que van a ser como autonomía, ¿vale? Entonces, pues eso, tenemos cucharas o cubiertos adaptados según las necesidades de cada niño, y en los vasos igual. Hay una amplia colección de cubiertos y de vasos que podemos ir utilizando en las diferentes etapas de niños según sus necesidades. Lo ideal es empezar con un vaso pequeño, ¿vale?, en el que el niño pueda adaptar muy bien los labios a la forma del vaso, yo pueda controlar fenomenal el agua que voy a dejar caer, que voy a verter, que voy a proporcionar al niño, y no un vaso tan grande en el que me es muy difícil organizar los labios alrededor, que si yo le vuelvo va a caer una cantidad enorme de agua, etcétera. Y vamos a cambiar un poco la dinámica también alrededor de la alimentación. Vamos a empezar a anticipar, ¿vale?, a los niños que es la hora de comer, pues a lo mejor hay que dejarles entrar en la cocina y que vean cómo se prepara la comida, cómo huele, de dónde salen los alimentos. Pero claro, muchos de estos niños comen puré y no saben de dónde vienen las cosas, mientras si antes han visto la patata, la zanahoria, la carne, tal, pues ellos ya van sabiendo de dónde proceden cada uno de los alimentos, y va preparando al organismo para el momento de la alimentación. Vamos a dejarles verlo, a olerlo, incluso a dejarles tocarlo para ver qué consistencia tienen, y a partir de ahí que se puedan adaptar mejor al momento de la alimentación. Y tener muy en cuenta esa sensación de hambre y de saciedad que no todos tenemos igual, y que cuando alguien elige por ti cuando es el momento de alimentarse, pues claro, yo como 5 veces al día porque yo tengo hambre 5 veces al día, pero mi compañero al lado a lo mejor solo necesita comer 3, o yo no tengo tanta hambre para la cena y tengo más en la comida. Entonces, los registros nos ayudan también mucho a ver si es una necesidad más de la familia, de tiene que estar nutrido y hay que darle de comer, y entonces le voy a dar las 5 comidas, un puré así, o no. Y luego vamos a usar una serie de técnicas específicas, ¿vale?, para buscar ese aprendizaje de cerrar los labios, de movilizar la lengua, etcétera, de una forma funcional, ¿vale? Porque trabajar estos aspectos de forma aislada, el problema es que luego generalizarlos a la función que nosotros buscamos es complicado. Entonces, lo que vamos a intentar es trabajar por medio de la función todos los aspectos que han ido fallando. En el control del babeo, todos los aspectos que hemos ido trabajando antes, ¿vale?, de forma indirecta van a repercutir sobre el control del babeo. ¿Por qué? Porque si yo mejoro mi postura, la organización de las diferentes estructuras orofaciales también van a mejorar. Si yo con el trabajo de la cuchara voy a hacer un mejor cierre del labio, pues voy a conseguir que mantenga más tiempo mis labios cerrados. Si trabajando con el vaso yo voy a conseguir sorber el agua y no verterla, eso me va a ayudar luego a poder recoger la saliva cuando yo quiera tragarla. Entonces hay un amplio número de técnicas o de ejercicios más funcionales que van a repercutir directamente sobre el control del babeo. Aún así, hay otros muchos aspectos que habrá que trabajar de forma aislada. Por ejemplo, hay muchos de estos niños, la sensibilidad, el notar que ellos están mojados, está alterado. Entonces vas a tener que trabajar esos aspectos de forma concreta para que esa alerta que yo necesito de se me está cayendo la saliva, la pueda notar y pueda iniciar el resto del proceso. Y luego tenemos otras ayudas, pues como por ejemplo el kinesio, que ahora está también muy, muy de moda, que de forma aislada nos viene muy bien, pero que en unión a las diferentes técnicas que uses durante la sesión van a potenciar ese trabajo. Y luego, en último lugar, y que es un aspecto súper importante, la autolimpieza, porque hay muchos de estos niños que a lo mejor no consiguen un control total del babeo,
pero aún así habrá que darles una estrategia, no van a ir babeando toda la vida. Pues vamos a intentar que sean capaces de limpiarse bien con un babero, bien con una muñequera, etcétera. Y ahí es muy importante el trabajo tanto con la familia, con el cole, para que, claro, que yo dentro de mi sesión le pida que se limpie, pues bueno, pero si se lo pedimos todos en todos los entornos, pues va a ser mucho más eficaz. En todo este proceso, la familia juega un papel importantísimo. Es de vital importancia que las familias pasen dentro de las sesiones y aprendan cómo funciona su hijo y aprendan las diferentes necesidades que tienen y las particularidades de cada uno de ellos, porque muchas veces nosotros les damos estrategias, pero luego son ellos los que vuelven y me dicen: pues es que el otro día me contaste no sé qué y he pensado que puedo hacer, se me ha ocurrido, y sois vosotros los que mejor podéis encontrar soluciones a los problemas de vuestros hijos. Entonces, el objetivo de trabajar con la familia es enseñaros ese manejo de los niños y además ayudaros a adaptaros a las diferentes situaciones que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo. Y, por supuesto, conseguir generalizar al entorno familiar lo que se esté trabajando dentro de las sesiones. Y lo mismo va a ocurrir con el entorno escolar. Lo ideal es poder mantener un contacto directo cole, familia, centro de terapia, para poder favorecer la generalización, para que el entorno escolar nos dé información sobre qué es lo que ocurre allí, qué necesidades específicas tienen ellos que en otros entornos no se producen, y así favorecer el mejor desarrollo del niño. Entonces, bueno, un poco como reflexión de la charla, es que lo que buscamos es que la alimentación que demos con respecto a la alimentación que demos a nuestros hijos les permita enfrentarse a las exigencias tan amplias que tienen en su día a día. Por otro lado, que estos problemas que hemos ido viendo no aparecen de la noche a la mañana, que esto me ocurre muy a menudo. Me llegan con 4, 5, 6 años sin masticar. No puede ser, esto viene de mucho antes. Y cuanto antes lo cojamos y pongamos las bases, mucho más fácil es. Y, por supuesto, ver al niño desde esa globalidad de que el problema de alimentación no es algo que solo concierne a la boca o al esófago, al estómago. No, es algo que afecta al niño en su globalidad y que muchas veces la causa de esos problemas de alimentación no tienen tanto que ver con la esfera orofacial, sino con otros aspectos, bien pues más motores globales, más conductuales, etcétera, que habrá que tratar de una forma más global. Y con eso